Una nueva vida, parte 14. Los guerreros atacantes cogieron por sorpresa a los habitantes de La Hoya, que estaban en su día de mercado atentos a las compraventas que se efectuaban. No oyeron las voces que dio el vigía de la entrada de la muralla, que se perdieron entre el griterío de la feria. La puerta se empezó a cerrar por los vigilantes, pero antes de acabar de hacerlo, el tropel de la caballería enemiga la empujó con tal fuerza que acabó por derribarla. A partir de aquí se sucedieron terribles escenas, que les dejaron claro a Belma y Fran II que aquellas gentes lo que pretendían era la matanza y destrucción del poblado. Todo sucedió con bastante rapidez. Tras acabar con todo el que les salía al paso, comenzaron a incendiar las casas, cosa que fue fácil, ya que el tejado estaba hecho con material combustible. Tras prender fuego a La Hoya, los atacantes volvieron a montar en sus caballos y emprendieron la marcha hacia el oeste, por donde habían venido. Algunos de los atacados aprovecharon la confusión para huir campo a través hacia el próximo Cerro de la Guardia, entre cuyos peñascos se ocultaron. Fran II había documentado en vídeo el ataque a La Hoya. Belma y él dialogaron sobre lo sucedido, que les había dejado impactados. Belma abogó por avisar con antelación a los habitantes de La Hoya, para evitar muchas muertes, y ambos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era que los pobladores abandonasen La Hoya sin llamar la atención, llevándose lo más preciado e imprescindible de sus casas, unos días antes del desastre, dejando que el enemigo destruyese el poblado y ellos se asentasen en la fortaleza natural que era el Cerro de la Guardia, salvando sus vidas. Fran II posicionó la MAT justo 15 días antes del ataque y una vez efectuado el salto temporal, Belma y él avanzaron por el sendero que conducía hacia el poblado. A las afueras se tropezaron con dos niños que jugaban en el campo, tendrían alrededor de 10 años. Una bonita jovencita y el que debía ser su hermano, por su gran parecido. Fran II tenía incorporada en su base de datos todos los vocablos conocidos del idioma celtíbero, que era el que hablaban los pobladores de La Hoya, así que saludó en ese idioma a los niños. Hola, niños. Hola. ¿Sois de La Hoya? Sí. ¿Y conocéis a su jefe? Por supuesto, es nuestro abuelo. ¿Cómo se llama? Su nombre es Luba. ¿Nos podéis conducir ante Luba? Seguidnos. No os he preguntado vuestros nombres, ¿cómo os llamáis? Somos Cara y Trito. Nosotros somos Fran II y Belma. Las dos parejas entraron por la puerta que daba acceso a La Hoya, tras saludar Fran II a los centinelas, que les franquearon el paso. Los niños les condujeron a la casa familiar donde vivían con sus padres y abuelos y tras traspasar la puerta, llamaron a Luba, que respondió desde dentro de la casa y se acercó. Ante Belma y Fran II apareció un hombre de unos 60 años, de complexión fuerte y estatura media, que se sorprendió al ver a los forasteros. ¿Salud? Salud. ¿Sois de Varia? No, venimos de un poco más lejos, de un sitio llamado Segeda. He oído hablar de él. Tras unos prolegómenos, Fran II le explicó a Luba que venían para avisarle de un ataque que iba a recibir La Hoya, con lo que Luba se mostró muy preocupado y preguntó quién les iba a atacar, a lo que Fran II le respondió que no sabía quiénes eran, pero sí que vendrían a caballo desde el oeste, contestando Luba que debían ser los autrigones que vivían en Deóbriga. Ya habían tenido varios enfrentamientos verbales con ellos, y todo porque querían la exclusiva del comercio al norte del río Ebro y los tenían amenazados. Fran II le dijo a Luba que tenía un adivino amigo suyo, que había encerrado unas imágenes del ataque que se iba a producir, en un artilugio asombroso y que se las iba a mostrar. Fran II sacó de su morral una tablet y le enseñó las imágenes que había capturado en vídeo a Luba, quien al principio retrocedió asustado, hasta que Fran II le dijo que no tuviese miedo y mirase. Se reprodujeron las imágenes del ataque a La Hoya. Luba quedó muy impresionado. Había visto cómo su población era destruida. Fran II le explicó que esto era una visión del futuro, pero se podían evitar las muertes que conllevaría y lo que le proponían era cambiar el asentamiento al Cerro de la Guardia, una fortaleza natural desde donde podrían defenderse de los ataques. Tras estar más de una hora hablando le aconsejaron a Luba que sacasen lo más preciado de sus casas discretamente, poco a poco, y dejasen la población vacía. Luba estuvo de acuerdo con la opinión y de que era lo más acertado. Tendría que hablarlo con el Consejo de Ancianos, para lo que los convocaría urgentemente. Luba encargó a Cara y Trito que se quedasen con Belma y Fran II. En ese momento apareció Aunia,
la esposa de Luba, a la que éste presentó y se ausentó para reunirse con el consejo. Aunia le habló a Velma, que tuvo que recurrir a Fran II para entenderla. Fran II la disculpó diciéndole que Velma venía de más al sur donde se hablaba una lengua extraña. Aunia la felicitó por sus vestidos tan bien confeccionados, y Velma le respondió a través de Fran que era la última moda en Segeda. Luba llamó a Fran II para que le enseñase al consejo de ancianos las imágenes del adivino, y entraron en una casa grande en la que alrededor estaban sentados 12 hombres de más de 60 años. Luba presentó a Fran II, y este empezó a proyectar sobre un improvisado lienzo blanco las imágenes que había grabado del ataque a la olla. Se oyeron gritos de asombro. Cuando el vídeo terminó, Luba le pidió a Fran II que les dejase solos. Luba volvió a su casa, y les comunicó a Velma y Fran II que el consejo había decidido seguir su opinión de abandonar la olla y establecerse en el Cerro de la Guardia. Durante más de una semana los vecinos estuvieron trasladando sus animales, sus pertenencias más queridas y todo lo que pudieron. Luego la olla quedó abandonada, pero cerraron sus puertas, como si todo continuase igual. Por fin llegó el día del ataque enemigo y todos los vecinos lo pudieron ver desde lo alto de la guardia. El tropel de jinetes llegó desde el oeste, tiraron abajo las puertas y penetraron en el poblado. Al principio se llevaron una sorpresa al encontrar vacía la olla, pero después hicieron lo que tenían pensado. Incendiaron todas y cada una de las casas y luego se fueron por donde habían venido. Tras una fiesta de agradecimiento y despedida a Velma y Fran II, estos dijeron adiós a los que habían sido sus anfitriones en la olla. Velma sacó pequeños peluches de capibaras que habían traído y los repartió entre los niños. Después se despidieron de todos y partieron caminando hacia el sur. Al llegar a una arboleda que les tapaba de la vista el cerro, Fran II ajustó la mat para volver a casa. La aventura había terminado. ¿Continuará? Suscríbete a este canal, es gratis y te avisaremos cuando haya nuevos vídeos. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta.